Más bien al revés, ¿no? No, así lo plantea. O sea, Corea lo plantea. Pero Corea del Sur también se desarrolló y a la par Exacto. creció el cristianismo, según esto que está Bueno, comentando. el desarrollo llevó... Bueno, digamos que son los Bueno, pero siga la parte. son los datos, los datos estadísticos de cómo se empieza, estadísticos e históricos de cómo empieza a tener importancia. Pero aquí también hay otro elemento que sacan los sociólogos y los filósofos acerca del por qué empieza a tener cada vez más importancia el fenómeno religioso. Se le llama como la revancha de Dios, el reencantamiento del mundo, el retorno a lo religioso. Tiene varios apelativos, pero sobre el retorno de la religión a la esfera política o pública. Y alguna de las hipótesis del por qué es a raíz del fracaso, sobre todo de las estructuras de plausibilidad o A ver, ¿qué es eso? de las estructuras que habían creado o que había creado la modernidad y que le daban sentido a la vida misma, ¿no? Es decir, estamos en un proceso de crisis de la modernidad, y es un replanteamiento que hacen mucho en teoría social, y de cómo este replanteamiento, digamos que las grandes propuestas de la modernidad, del discurso moderno, fracasan, ¿no? Y le genera más inseguridad o vacíos espirituales a las personas. Entonces lo que hace la gente, las personas, es recurrir a anclajes en los que pueda encontrar esta paz, ¿no? O este sentido a su vida. ¿Y a dónde van a recurrir? Pues a la fe. A la fe. Oye, ¿pero en qué años dices que se hizo este planteamiento? Este planteamiento teórico, pues inclusive hasta debates en los años 70, los años 80. Cabrón, pues si según yo esos años eran los donde estaba el pedo más chido. O sea, para mí el pedo más chido que ha tocado la humanidad, 90s, inicios de 2000s, la crisis del 2009 como que nos trae debajo. Aquí el economista tiene que decirnos, ¿por qué hay un aumento o por qué podría haber un aumento de protestantes o de iglesias pentecostales en Latinoamérica en los años 80? Lo dice este autor, Jean-Pierre Bastián. Hay un crecimiento, pero acuérdense que en los años 80 se hablaba de la década perdida. ¿Te acuerdas de esa característica, Felipe? Entonces, eso genera el crecimiento de la pobreza y vacíos. Háblale al micrófono, maestro. Vacíos de sobre todo pues la gente se sentía vacía, entonces tiene que recurrir a algo en el cual le encuentre sentido, que le dé ¿no? esperanza. Yo le encuentro el que le dé sentido, por ejemplo, esperanza, actual, donde que le dé esperanza. veo en México el crecimiento de ciertas religiosidades. O sea, yo me he planteado y digo, pues ahorita bien verguitas, ¿no? Bien ateo, así bien no creyente, pero ya así como Plutarco, cuando se me acerque la muerte, que yo ya diga, no, pues esa madre ya es inevitable. Ahora, el rehusarme yo a dejar de existir, a dejar de pensar, pues puede aumentar mi religiosidad. Es decir, ahora sí ya no quiero descartar la no existencia de Dios. O sea, aumentan las dudas existenciales de las personas. Estas dudas existenciales no las respondía el discurso de la modernidad. Entonces, por eso mucha gente recurre a la religión. De hecho, sociólogos como Durkheim y Max Weber hablan que cuando una sociedad se encuentra en crisis, ¿no? En violencia o, como dice Durkheim, en anomia, van a recurrir mucho a la religión como un elemento que te va a cobijar, que te va a dar esa respuesta existencial. Ser soportable este pedo, porque sí, si yo vivo en Tamaulipas, pues mejor me suicido en vez de pensar que me puedo morir en una carnicería a media calle. Tienes que buscar hacer soportable esto, ¿no? Y encontrarle sentido a la vida. Y entonces, también una de las características que tiene estas nuevas iglesias y estas nuevas manifestaciones religiosas es que la religión se empieza a ocupar de elementos que anteriormente no los tenía tan centrales, como es esta parte emocional. Las necesidades espirituales actuales son diferentes a las de hace
40, 50, 80 años. Y hoy mucha de la necesidad del individuo radica en lo emocional. Y entonces cumple mucho con lo espiritual, con lo religioso. Por eso vemos tantas religiones, ¿cómo se llaman? Las de meditación, las orientales, mindfulness, ¿cómo llaman estas religiones? De meditación y de Mindfulness. Exacto, ¿no? Que es una mezcla entre tradiciones milenarias orientales, con respiración, con salud, ¿no? Entonces hay una nueva necesidad espiritual. Y las iglesias pentecostales cumplen muy bien esa necesidad espiritual de la efervescencia. De hecho, el rito pentecostal, la celebración pentecostal más bien, es muy efusiva. No sé si ustedes han asistido alguna vez a una celebración. Yo he ido Pues yo la neta no distingo. yo he ido a una ellos, pues aquí en Juárez, si tú quieres hablar de denominaciones, más bien tiene que decir el templo. No, hablemos. Pero yo sin mencionar el templo específico. Yo fui a una de esas donde la raza se desmaya. Sí. se te refieres a esas. Por eso son bien alegres, se la pasan cantando. Hacen catarsis. Al rito, pero también lloran, Pero en el ambiente católico es irse a chutar esa hora de culpa, purgarla a través del aburrimiento, yo creo. O sea, me vengo una hora a aburrir porque toda la pinche semana anduve de cabrón, pecador. De hecho, la misa católica es más, tiene un orden, o sea, así establecido, es más, es más pacífica, ¿no? Y es más, no sé si usar esta y hasta jerárquica, analogía, ¿no? Es muy acartonada, ¿no? Entonces sí, pues realmente la gente va y se aburre, los chavos van y se aburren. Por eso los chavos van y cambian, por ejemplo, los chavos cambian mucho a religiones donde sean más efusivas los ritos, donde puedan llorar, donde hablen en lenguas, donde se hable sobre la posición espiritual o los dones del espíritu, ¿no? Entonces este tipo de religiones cobra mucha fuerza en sociedades o en comunidades donde la pobreza está muy, muy arraigada. Un ejemplo es en Brasil, ¿no? Recordemos las favelas, estaban en la miseria, y en ese tipo de lugares es donde estas religiones pentecostales tienen mucho éxito y hacen su negocio. Para entrar aquí con las cifras estas que traigo, que mucho trabajo me costaron recabar, es el Felipe cuando se encabrona. En Brasil, por ejemplo, con esta tabla que nos presenta Pew Research, el 61% ya lo había comentado, de la población se confiesa católica en estos censos que hacen ellos, pero el 26%, ya la cuarta parte, se confiesa protestante, y de ese 26%, el 70% se autodenomina evangélico pentecostal, o sea, de estas de la Iglesia de Luz del Mundo. Nomás para poner un parámetro, en Estados Unidos, si bien la mayoría es protestante, creo yo, por el tipo de país que tengo concebido que es, del todo el colectivo protestante, solo el 3.6% se considera pentecostal, y otra vez en Brasil es el 70%. Sí, es que el pentecostalismo encuentra un caldo de cultivo, como lo dijo el compañero Felipe, el camarada Felipe, en las comunidades, bueno, pobres de Brasil, Bolivia, es decir, hay ese caldo de cultivo con quien se pueda dar el crecimiento. Y lo interesante y aquí, aparte son cultos que se tienen un hermanamiento económico mayor que los católicos, ¿no? Eso que hablas tú del hermanamiento, una de las características que fortalecen esta efusividad y centralizarse en lo emocional, es que al interior de las iglesias se forman pequeñas comunidades. Esas son las comunidades emocionales, ¿no? Es decir, que encuentran el apoyo con el de al lado, ¿no? O sea, pero comunidades, ¿cómo?
geográficas. Comunidades de acercamiento personal. Pero no hay algo formalizado así como los católicos que eres franciscano. Eres no. Eso surge, estas comunidades emocionales surgen al interior de los feligreses. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, se forman pequeños grupos con los cuales una de sus estrategias es brindarse apoyo emocional, catársico. Entonces eso les hace sentir bien y fortalece la cohesión de los grupos. Esto no lo hay o lo hay poco en las iglesias católicas, ¿no? Hay más como que trabajan más en una especie de anonimato. Es decir, voy a la celebración, voy a misa, pero no conozco al de al lado, lo trabajo poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los fenómenos que explica el por qué en Latinoamérica se empieza a dar este crecimiento de las reuniones pentecostales evangélicas en Latinoamérica. Y aparte de que hay una teología pues a favor de los pobres, también surge una teología de la prosperidad. Es decir, de aquellos miembros que no son pobres, que son de niveles de clase media, ¿no? Que tienen acceso a la educación y que poco a poco van cumpliendo papeles de liderazgo en sus comunidades religiosas, pero también van filtrándose a las arenas políticas de Latinoamérica y sobre todo en países donde el neoliberalismo ha fracasado y ha incrementado la pobreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia, para terminar esta primera parte, se habla de un golpe de Estado, pero también se habla del agotamiento de un sistema que ya venía estatal de Evo Morales, que ya venía desgastándose, acabándose y que no daba resultados a las necesidades, ¿no? Y los que se empoderaron, no me he fijado, según yo son católicos, pero ya me puse a cuestionarme. La vieja esta que sale ahí, la de presidenta, la que supuestamente salió la presidenta, porno, ella es evangelista. Ok. Es evangelista. Pentecostales. Sí, pentecostal, ella es evangelista. Y está chido su video. Ahora, el catolicismo no se quedó atrás tampoco. Hay una corriente que también surge como, digamos, como alternativa a Latinoamérica, que son los católicos carismáticos, ¿no? Que también son de derecha, vienen de Estados Unidos, mucho de influencia de Estados Unidos, y que también toman mucho de los evangelistas, en el sentido de que hacen hincapié en lo emocional, Entonces surgen los católicos, valga, se me olvidó, católicos, carismáticos, sí. Y el general, hay un video ahí muy bueno. El general es un católico carismático de derecha. Es decir, pero carismático como denominación, porque sí, está cabrón ser carismático. Sí, no, carismático se entiende carismático en el sentido de los carismas del Espíritu Santo, ¿no? Okay. Sí, pero y la efusividad que tiene. Entonces, esta corriente que surge, ¿cómo te ganas ese grado? Es lo que dice David. Sí, ¿Cómo te ganas ese calificativo? Pero esta es una corriente que surge en el catolicismo para fortalecer, para debilitar a la teología en los años 70, ¿no? Entonces surgen los católicos carismáticos. De hecho, aquí en Juárez es una de las primeras ciudades donde se empieza a trabajar ese catolicismo. Y de ahí surge una escisión y se funda una iglesia muy famosa, pentecostal, que está ubicada ahí ¿cómo se llama la calle? La Melquiades. Exacto, de la Melquiades de San Anís. Pues fue la primera, ¿no? Yo creo pionera aquí en Juárez, es un símbolo, güey. Fue la primera carismática. Que ya sabes que si traen una estampita de esa madre en el carro, manejan para la verga. Pero también con las placas es de rojas. Los primeros en Juárez que habla de la teología de la prosperidad. Es decir, esta combinación. Pero dentro del catolicismo. No, ya es como encendido. Sí, una vez que se da digamos como la decisión, ¿no? De esos católicos, se salen del catolicismo y fundan esta iglesia, y luego al interior se empieza a dar esta idea de la teología de la prosperidad, que después en Brasil, en diversos países de Colombia, se empieza a dar, y muchos de esos evangelistas son los que se van a posicionar
en la esfera política, y eso nos va a explicar pues mucho de lo que hoy estamos viviendo en el caso de Bolivia. Y de Guadalajara y de, bueno, y de en Brasil. Ahí, pero es un fenómeno que no es exclusivo de este país. En México, por ejemplo, hace poquito salió una nota en la que las iglesias evangelistas estaban